Gracias, Roberto. Gracias a todos. Creo que este es más que, yo no lo llamaría público, sino un encuentro de amigos exquisito, de viejos buscadores, personas que se preguntan cosas. Y yo creo que ese es tal vez el hilo conductor que se lleva durante varios siglos. Fragmentos de preguntas, fragmentos de respuestas. Y uso el término fragmento porque de alguna manera ahí está el eje de lo que no solamente voy a hablar, sino creo que está un poco en las dificultades, si podemos llamarlas identitarias, no solamente del altiplano muisca, sino en general de la nación colombiana y de América Latina. El tema, muestra otra vez cuando Roberto dice que no se ve la imagen de aire de Chiquirá, esto es precisamente muy interesante, porque ahí está uno de sus ejes fundacionales, precisamente aquello que está apenas insinuado, que apenas se entrevé, que está oscurecido, y que de alguna manera siempre estamos tratando de averiguar qué es. Entonces, en cierto sentido, si es un tema técnico, creo que lo técnico de alguna manera nos está hablando sobre el tema de fondo. Algo que está insinuado y que nunca sabemos qué es. El texto, quiero mantener el mismo título que le di al texto que algunos de ustedes seguramente han leído de la Universidad Nacional, que se llama La Virgen de Chiquinquirá o la Mímesis Sacral. La noción central que voy a desarrollar precisamente es la de mímesis. Voy a estar discutiendo, por supuesto, no me voy a extender teóricamente, pero sí en el contenido, los viejos conceptos de sincretismo y tratar de resignificar la noción de mestizaje, que creo que es una noción compleja y difícil de precisar. Creo que es una noción que hay que seguir trabajando mucho. Bien, como bien lo muestra ya la película, y quiero partir de ese lugar. Tenemos que de alguna manera recordar que ese misionero que llega a estas tierras está recién salido de las guerras de reconquista, o sea, las guerras contra los moros en España. Entonces ellos se sienten de alguna manera ungidos de la verdad. Todo lo que les parezca diferente para ellos es idolatría o demoníaco. Ese punto es central. Y por supuesto, cuando se dan esas primeras décadas, la última del siglo XV, las primeras 3-4 décadas del siglo XVI, la primera pregunta es si nos encontramos, de esos misioneros, si ellos se encuentran ante seres humanos o no, o si estos son humanos realmente poseían o no, o poseen alma. Esa, recuerdan ustedes, es una de las preguntas que estaba en las primeras reflexiones que se hacían estos misioneros. Y desde esta perspectiva, el tema central entonces era cómo entender a estos nativos. El único instrumento que tenían para hacerlo era la teología. La teología, la manera de acercarse a la comprensión de este mundo que para ellos, antes de diferente, era infiel. Eso, el término de diferencia para ellos no cabía. Era como nosotros o no era. Era infiel, por lo tanto no era cristiano. Estos infieles para ellos trajeron tres campos de discusión a la teología. Uno, lo que podemos llamar la teología de la esclavitud, y otro, la teología de la liberación, y una tercera, la teología del Estado, como lo plantea el historiador Mines
en este tema específico. Me voy a dedicar al tema de la teología de la esclavitud y el tema de la teología de la liberación. Recuerden como antecedente que los requerimientos el requerimiento desarrollado en Burgos en el año 1512 nos hablaba de cómo el Papa le había otorgado al rey la potestad sobre todas las tierras de América y por supuesto el hecho de que todos los indígenas y nativos debían someterse a el rey, que estas tierras eran del rey y que la única manera era aceptar al rey como su soberano y a Cristo como su guía y a la religión cristiana como tal. Muchos de ustedes deben conocer la respuesta que precisamente trae Galeano en las Venas Abiertas de América Latina cuando le respondía a algunos de los indígenas que ese papa debía estar borracho cuando se puso a repartir lo ajeno. Bien, pero entonces esta discusión, esta tensión entre teología de la esclavitud y teología de liberación la podemos sintetizar en dos personajes, una Gines de Sepúlveda y otra Fray Bartolomé de las Casas. Gines de Sepúlveda era el que representaba al cardenal de Sevilla, Fernando Valdés, y a su vez era el representante de los encomenderos, del alto clero y por supuesto de los sectores de mayor poder económico. Fray Bartolomé de las Casas, por el contrario, si bien ustedes saben, llega al comienzo como encomendero y después se hace misionero dominico, él empieza a construir lo que podríamos llamar la arqueología de la teología de liberación. No podemos hablar, por supuesto, en ese entonces de teología de liberación. Teología de liberación es un constructo de la década de los 60s y 70s, del siglo pasado en este caso. ¿Sí? Pero sí podemos hablar de una arqueología un poco de teología de liberación. De hecho, muchos de los teólogos de la liberación se fundamentan en Fray Bartolomé de las Casas en esa década de 60, 70, 80 en toda América Latina. Y la discusión fundamental se planteaba en este sentido. Para Gines de Sepúlveda, él decía que hacer la guerra, porque la discusión fundamental era esa, si era legítimo o no hacerle la guerra a los infieles y a los idólatras. Esa era la pregunta central. Gines de Sepúlveda decía que sí, que no solamente era conveniente, ¿no?, sino lícito. Y que la razón que él daba era que los indios eran menos entendidos, ¿no?, y los españoles más prudentes y perfectos. Vemos ya un poco las raíces de una conducta que hoy llamaríamos racista, desde ese punto de vista, pero que nunca ha sido reconocida como tal. Por el otro lado, Las Casas decía todo lo contrario, decía que esta guerra era injusta y contraria a la religión cristiana, y que para él la predicación de la fe, ¿no?, era para que aquellos precisamente infieles se salvaran, no para matarlos y hacerlos, como decía él, heder, o sea, odiar y abominar la fe. Y termina con una afirmación interesante para la época, estamos hablando de 1545, cuando dice: todos los pueblos del mundo son hombres. Esta es también una frase que podemos considerar como una arqueología de los derechos humanos. Cuando dice son hombres, no son hombrecillos, no son seres inferiores o semi-humanos. O sea, ya le daba la condición de seres humanos. Coloco esto porque nos da la dimensión de lo que estábamos hablando. O sea, el punto de partida es que se negaba la humanidad de los nativos, su carácter de humanidad. Entonces, digamos que
a pesar de todo esto, todas las posiciones, tanto la de Sepúlveda como la de Fray Bartolomé, sí tenían un punto de coincidencia. O sea, la idea fundamental era propagar la fe verdadera. Ese tema no tenía discusión. O sea, eran infieles. El tema fundamental era cómo relacionarse con los pueblos, si a través de la guerra o a través de otros métodos, ¿no? Porque el criterio fundamental de la conquista de la colonia fundamentalmente era transformar radicalmente los universos simbólicos sagrados. Ese era el punto central. O sea, estábamos hablando de seres infieles y paganos, ¿no? Y eso eran para los misioneros los pueblos amerindios. No era posible pensar por fuera este paradigma. El paradigma era este. ¿Cómo lograr que ellos llegaran a la fe? Entonces, la evangelización, ¿no? ¿Cómo la entendemos? La evangelización la entendemos como el proceso de transformación intencional del sentido del otro, que busca desplazarlo de su estado cultural considerado erróneo por aquellos agentes dominantes, en este caso los misioneros, a uno superior, la referencia etnocéntrica del agente cultural, o sea, la referencia de la matriz cultural española. La evangelización en sí, entonces, era un proceso de transformación de un universo simbólico. Esa es la intención. Ese universo simbólico estaba equivocado y había que llevar ese universo simbólico a la matriz cultural dominante, que en este caso era la española. Por lo tanto, toda la evangelización se orientaba a extirpar idolatrías, que significaba extirpar el universo simbólico sagrado nativo. En otras palabras, extirpar la memoria histórica del nativo, extirpar toda la producción y reproducción de su realidad simbólica, o sea, toda la ritualidad. La memoria había que extirpar. Ese era el elemento, era el objetivo fundamental. Pero, y entonces aquí empezamos a entrar en el punto que nos interesa. El nativo, por supuesto, no era un ser, no era un ser vacío, ¿no? Un compartimento al cual simplemente se le introducía cualquier cosa. Era un ser, por supuesto, que tenía toda una memoria. Esta memoria era su memoria sagrada, sus prácticas rituales, que se resistían a abandonar. Yo uso aquí la noción de resistencia y la uso hoy con más fuerza porque estoy notando que ya algunos nuevos historiadores están empezando a cuestionar la resistencia misma, como si todo fuese un poco una especie de acuerdos o simples negociaciones. Estoy hablando de los nuevos historiadores, incluso jóvenes, que me está llamando la atención la mirada que se está teniendo, como la negación de todo esto que ocurrió. Tenemos que utilizar, por supuesto, los cronistas y leerlos en clave. O sea, nunca vamos a tener una versión de los cronistas como quisiéramos que nos la contaran, sino leer sobre textos, los subtextos, ¿no?, que de alguna manera ellos están soslayando o escondiendo. Y así, por ejemplo, debemos pensar en casos como los de Fray Bernardino de Sahagún. Ustedes saben, este monje franciscano que llegó a comienzos del siglo XVI con Cortés al pueblo azteca, al país azteca. Y para mostrar un poco cómo había una resistencia, él trae una frase de los indígenas que dice cuando precisamente trataban de cambiarle su mundo, su universo. Decía,
respondió un indígena, y él recoge esta frase, dice: pena os damos, señores y padres, en hablar de esta manera, dicen los indígenas. Presentes están los señores que tienen el cargo de regir el reino y repúblicas de este mundo. De una manera sentimos todos que hasta haber perdido, que basta haber perdido, basta que nos han tomado la potencia y jurisdicción real en lo que toca, en la jurisdicción real, o sea, basta con haber perdido todo el poder político, social y económico. Pero dice, en lo que toca a nuestros dioses, antes moriremos que dejar su servicio y adoración. Esta es nuestra determinación. Haced lo que quisieres, lo dicho basta en respuesta y contradicción de lo que nos habéis dicho. No tenemos más que decir, señores nuestros. O sea, estamos hablando de algo que se da en muchos pueblos en América Latina. Una resistencia desde el punto de vista de su mundo simbólico, su mundo sagrado. La práctica misionera ante esta resistencia no estuvo alejada de rituales de tortura. Por supuesto que se dieron muchos rituales de tortura. La cultura del nativo, desde esta perspectiva, se convirtió en un delito. Era un delito vivir la cultura. La vida cultural entonces estaba perseguida. Los ejes simbólicos sagrados, ¿no? Todo estaba tipificado como idolatría. Por lo tanto, su mundo cotidiano, su sentir cotidiano en el plano sagrado, era un mundo simplemente marginado, era un mundo negado, era un mundo que debía desaparecer. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lograron permanecer estas diferentes universos simbólicos ante esta permanente vigilancia de todo su proceder simbólico? Yo planteo que hay tres formas en las cuales se plantearon formas de resistencia. Utilizo el término movimientos socioreligiosos que plantea la profesora Barabás, una antropóloga mexicana, pero de ahí desarrollo tres maneras de resistir. La primera son los movimientos socioreligiosos armados, del cual ella tiene un texto muy interesante. La segunda son los movimientos socioreligiosos no armados, que es muy importante para el pueblo muisca. Recuerden que los muiscas no eran guerreros. Y la tercera son lo que vamos a llamar las estrategias miméticas o las reelaboraciones simbólicas. Me resisto a usar el término sincretismo, pero está siempre allí. El primero, los movimientos socioreligiosos. Los movimientos socioreligiosos, por supuesto, las resistencias armadas fueron muchas. Se mantuvieron desde el siglo XVI al siglo XVIII. Y con esto quiero decir que estos tres niveles que he mencionado no se suceden históricamente. Se presentan en cualquier momento durante toda la colonia. No hay una sucesión histórica forzosa de los movimientos no armados al armado y a las estrategias miméticas. Están todos implicados o surgen en cualquier lugar. Para este caso, el primero de los movimientos socioreligiosos armados, hay un texto muy interesante, trabaja un antropólogo mexicano también, Bartolomé, que es sobre un mesías que se llama Jacinto Canec. Probablemente ustedes han escuchado hablar de él. Es un mesías maya. Es interesante porque este hombre entra al convento de los franciscanos, entra como barrendero, pero aprende a leer y a escribir. Para la época a la cual estoy aprendiendo. Y al aprender a leer, estamos en el siglo XVIII, ¿no? Exactamente hacia los años 1750, 1760, y él empieza a leer los textos que los cronistas habían escrito en el siglo XVI y XVII.
y descubre el Chilambalán. Y en ese descubrimiento, él decide que él va a restaurar de nuevo el mundo maya. Y se transforma en Mesías y crea todo un movimiento armado para enfrentar a los españoles. El movimiento al comienzo no le dan tanta importancia, pero cuando él empieza a ganar batallas, ya entonces de Mérida, en México, mandan un ejército suficientemente fuerte para derrotarlo, y la forma, después cuando lo derrotan, las formas de someterlos y de crear un terror en la población es crucificándolos a todos de la misma manera como ustedes recuerdan se hizo con Espartaco en Roma. Todos fueron crucificados y Jacinto Canec, el último en Mérida, crucificado por la insurrección. Este es un caso bien interesante. El hecho interesante es que aún en el siguiente siglo XIX, hacia 1847, ustedes recuerdan el tema de la guerra de las castas en México. La guerra de las castas recuerda como un personaje, como un mesías, como un líder a Jacinto Canec. O sea, quedó en la memoria popular. Tenemos el segundo caso, los movimientos socioreligiosos no armados. ¿No? Hay muchos tipos de movimientos socioreligiosos no armados, pero tomemos uno también que sea entre los mayas, y es el caso de indígenas que en la provincia de Maní y Sotura logran durante 20 años mantener rituales ocultos hasta que son después detectados. Este es un caso especial porque normalmente nunca estos movimientos tenían semejante duración. Ya veremos adelante con los muiscas cómo son estrategias bastante frágiles. Aún digamos en el siglo pasado, José María Arguedas, que ustedes saben era quechua parlante, parte de su crisis era precisamente quién era él, y saben ustedes que finalmente él termina suicidándose cuando era director del Departamento de Antropología de la Universidad de San Marcos. Encuentra entre sus investigaciones remanentes del mito de Incarrí. ¿Se recuerdan que el mito de Incarrí decía que después de la muerte de Atahualpa, cuando fue descuartizado, los 4 caballos con los que tiraron sus extremidades, las extremidades se fueron hacia el infinito, y que en el momento en que esas extremidades llegan al infinito y volvieran a unirse de nuevo, ¿no?, el mundo incaico volvería a estar en el centro del Tahuantinsuyo. Hay varias versiones sobre este mito, y este mito todavía era recogido por Arguedas en la década del 60 del siglo pasado. Existía todavía, o sea, antes precisamente, estamos hablando apenas 10 años antes de Sendero Luminoso, estaba este mito en esas zonas. Y hago Sendero Luminoso porque supuesto, yo estuve en esta zona hacia los años 70 y me sorprendía mucho el contraste entre estas dos dimensiones del mundo incaico, su mundo mítico, con todo este mundo de Sendero Luminoso que lo hacía, mostraba la complejidad de lo que estaba sucediendo. No quiero mucho andar ahorita en este punto. Bien, hay una forma de resistencia que no toco acá, que no está entre los tres, que seguramente habrá que trabajar, que es el suicidio colectivo. Fueron muchas las comunidades que consideraron que la única salida ante la dominación, o para no ser dominado precisamente, era el suicidio colectivo. O sea, entre ellas, una que nos interesa a nosotros es una que se dio aquí en la zona de Huicán, hay unas piedras donde precisamente ante la persecución
misionera, muchos de ellos, un grupo grande de indígenas decidió suicidarse y eso quedó en la memoria colectiva. Todavía alcancé a recogerlo etnográficamente en la década de los 80. Bien. Entonces entramos ya a este campo que es el que más nos interesa, el tema de las formas de resistencia mimética. Vamos a andar sobre este punto, que es la parte central del texto, y sobre él vamos entonces a entrarnos a partir de este momento en el mundo muisca, para ir entendiendo lo que fue sucediendo. Entonces, el pueblo muisca, por supuesto, también celebraba las llamadas ceremonias del demonio. El demonio estaba por todos lados. Y esto lo constata la mirada que tienen los primeros tres arzobispos de Santa Fe de Bogotá. Empecemos, el primero de ellos es Fray Juan de los Barrios, que entre otros era lascasiano, que no estaba con la teología de la esclavitud. Pero podríamos hablar que habían varios tipos de lascasianos, y este sería un lascasiano no radical, sino un lascasiano moderado, digámoslo así. Y decía él, en el primer sínodo de Santa Fe que realiza en el año 1556, dice que todos los santuarios que hubiese hechos en todos los pueblos donde ya hay algunos indios cristianos y lumbres de fe, o sea, algunos que ya estaban cristianizados, sean quemados y destruidos, sin hacer daño a las personas ni haciendas. Este era su lado lascasiano. Sin hacer daño a las personas de haciendas. Y sean purgados aquellos lugares conforme a derecho. Y asimismo todos los ídolos, bochicas, etc., que se hallasen. Y si fuese lugar decente, se haga allí alguna iglesia y a lo menos se ponga una cruz de señal de cristiandad. Y lo mismo se guarde y cumpla con los pueblos de infieles, donde se pusieren ministros que enseñan la doctrina cristiana y demás cosas de nuestra fe católica. O sea, ellos ya separaban entre aquellos indios cristianos y con alguna lumbre de fe y los pueblos infieles, o sea, los que habían misionado y los que no habían misionado. Y decían que de todas maneras, donde hallasen ídolos o cualquier manifestación de idolatría, debían colocar una iglesia o una cruz. Entonces, ustedes se han dado cuenta cómo en muchos pueblos, montañas, etcétera, existen cruces de alguna manera que no se explican, que están allí, o pequeñas formas, pequeñas capillas, o ruinas de eso, o sea, son remanentes de la forma como se estaba transformando simbólicamente el territorio. El territorio, por supuesto, el universo simbólico muisca estaba sacralizado, todo el territorio era sagrado, como ustedes bien lo saben, no solamente lagunas y montañas, sino determinadas piedras, o porque había distintos tipos de santuarios, no solamente santuarios colectivos, podían ser familiares o locales. Por lo tanto, todo el espacio estaba sacralizado y en cualquier lugar se podía hacer santuario. Entonces, en cualquier lugar también empezaron a aparecer cruces, capillas. Estamos hablando de luchas simbólicas desde los objetos sagrados. El segundo arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Fray Luis Zapata de Cárdenas, que es a quien le toca el milagro Chiquinquirá, como vemos más adelante, realiza un catecismo y en 1576 dice en su catecismo, dice: se da la orden, se arranquen todas las malas plantas y se destruya toda la mala semilla que el hombre malo sembró en las tierras de Dios, como son todo género de pecados, ritos y ceremonias gentilicias, sacrificios y malas costumbres tocantes al culto del demonio y los templos para sus servicios dedicados. Y se borre la memoria de ellos, y se borre la memoria de ellos. Y los jeques, moanes y sacerdotes, y después de esta general vastación y destrucción de todo lo dañado y malo,
Se trata de plantar el jardín que la celestial esposa guarda y cultiva para los deleites de su esposo Cristo, para que Él venga a recrearse en él. Vemos que usé el término, no sabían cómo llamarlos, jeques. Ustedes saben que es un término musulmán. ¿No? Moanes, por supuesto que sí era un término nativo. Y sacerdotes, pues, era algo genérico. O sea, no sabían cómo denominarlos. A estos que podemos llamarlos especialistas sagrados, o si aceptan, los intelectuales de los sagrados muiscas. Que los muiscas tenían, estos personas que ofrendaban eran como sus intelectuales, sus seres, todos piensan, por supuesto, pero sus seres de alguna manera que tenían como responsabilidad mantener los ejes simbólicos. ¿No? También agregaba, Fray Luis Zapata decía, el otro impedimento de la predicación evangélica y conversión, eso es lo que se entendía por conversión en aquel entonces, muy distinto a lo que se entiende hoy. Conversión era simplemente desplazarlo de su fe infiel al catolicismo. En este momento, catolicismo y cristianismo no tenían ninguna diferencia para estas poblaciones, era lo mismo. Entonces, el otro impedimento de la predicación evangélica y conversión de los naturales a nuestra santa fe católica son los jeques y moanes y hechiceros, los cuales, en acabando el sacerdote de predicar, ellos le dicen y predican lo contrario, apartándoles de nuestra fe, y les dicen que lo que los sacerdotes les enseñan son engaños. Para evitar tan grande mal y daño, se manda que con todo santo celo y cuidado el sacerdote inquiera quiénes son estos, y en sabiéndolo, avisen al prelado para que ponga en ellos el remedio eficaz, castigándolos con todo rigor conforme a derecho, para que tan grave se quite de raíz y arranque de la tierra. Así está escrito originalmente. Castigándolos con todo rigor. Ya el segundo arzobispo habla más fuerte. Y hay que castigarlos con todo rigor. Fray Bartolomé Guerrero, tercer arzobispo, escribe ya 20 años después de sucedido el milagro, del que vamos a hablar, refiriéndose a cómo se mantienen estas conductas, dice, que todos estos ministros del demonio se recogiesen en alguna cárcel perpetua a donde se fuesen consumiendo, y no pudiesen hacer más mal a los miserables indios, y no haya casi memoria de los tales, y sean desterrados la idolatría, que acá tiene raíces tan hondas por medio de estos diabólicos ministros. ¿No? Por tanto, mandamos que todos los que descubrieren en esta comarca se reduzcan y encarcelen, ¿no? Y que se les saque de sus errores, y si hay otros jeques y los santuarios que tenían noticia de las cosas de las cosas supersticiosas dignas de remedio, que se ponga y se informe, o sea, que se detenga. Estos tres casos que nos ilustran más o menos 65, 70 años, nos muestran lo que pasaba en el siglo XVI. A pesar de la religión, a pesar de que muchos de los indígenas estaban siendo evangelizados, ellos, su resistencia se mantenía en mantener su universo simbólico. Y por lo tanto, debemos entender la extirpación de idolatrías como un campo de violencia simbólica. Y en este caso, como anécdota, y se lo dije una vez al mismo Antanamokus, violencia simbólica no es echarle agua al violencia simbólica es esto. Creo que todavía no hemos entendido qué es violencia simbólica. Bien, para entender esta resistencia religiosa en el plano de la intimidad, hay un caso muy interesante que nos trae Fray Pedro Simón. Recuerden que Fray Pedro Simón escribe en 1625 y él recoge estas crónicas. Dice: le sucedió a un padre doctrinero de nuestra región en el pueblo de Cogua, 8-10 leguas de esta ciudad. Para darles una idea, recuerden que hay muchas digamos, diferencias entre
lo que es la dimensión de una legua. Pero la legua de la que estamos hablando aquí es la granadina, y la lengua granadina se calcula que estaba más o menos en 5.000 metros. 5 kilómetros una legua. Dice, le sucedió al padre doctrina de nuestra religión en el pueblo de Cogua, 8 o 10 leguas de esta ciudad de Santa Fe, que habiendo vivido un indio de los principales con muestras de muy cristiano, le dio la enfermedad de la muerte. Yéndole a visitar el padre, entre otras veces, ya que estaba cerca para ayudarle a bien morir, halló que lo estaba ya haciendo un sobrino enfermo, teniéndolo puesta en las manos la cruz hecha de la palma del Domingo de Ramos. Era ya cristiano con la palma del Domingo de Ramos. Y tomándole al padre y comenzándolo a exhortar lo que Dios le inspiraba, parece que también le inspiró que desenvolviese las palmas de la cruz, porque le parecía que pesaba más de lo que las palmas podían pesar, y desenvolviéndolas halló en ellas un ídolo de oro que representaba al dios Bochica, en cuya adoración se disponía para morir como lo hizo luego, admitiendo poco las exhortaciones del padre, el cual hizo castigar al sobrino, admitiendo poco las exhortaciones del padre. Entonces, como vemos, el tema, digamos, de la sacralidad era cada vez un campo, digámoslo así, de una intimidad clandestina. Estábamos entrando a un punto de intimidad cada vez más clandestina. Y cuando hablo de intimidad es porque cuando hablamos del mundo sagrado, más allá de las ritualidades estamos hablando de intimidades. O sea, el mundo sagrado construye el cuerpo. No es simplemente ritualidades, sino hay una sensibilidad, un sentimiento que construye un sentir y una manera de percibir, ¿no?, e imaginar y vivir lo sagrado. O sea, no son simplemente actitudes externas. Bien, hay otros casos de este tipo que podemos llamar ocultamientos, ¿no?, que eran difíciles, y los más difíciles eran, por supuesto, los que correspondían a las redes simbólicas comunitarias. Las redes simbólicas comunitarias tenemos casos en que se pueden expresar. ¿Y cómo se daban? De manera inusitada se daban unas presencias en algunas misas excesivamente numerosas. Aparecían y los misioneros se sorprendían por qué había tantos indígenas en la iglesia. Con el tiempo descubrían que habían empotrado detrás de los altares o en las pedestales de la cruz bochicas. O sea, era toda una lucha simbólica. Y aquí la importancia no solamente del bochica, sino por mantener la vivencia comunitaria de lo sagrado. Esos eran los puntos centrales y más importantes. La íntima hasta podía ser silenciosa, pero la comunitaria, que era la más importante, era la más difícil. Porque realmente lo que se estaba fracturando con el proceso de evangelización eran los lazos comunitarios y los lazos comunitarios simbólicos. Ese era el punto central. Bien, podríamos decir que desde la perspectiva del misionero se está dando un proceso, como lo llamaría Grushinsky, un proceso de idoloclastía. Así como podemos hablar de iconoclastas, podemos hablar de un proceso de idoloclastía o un proceso idoloclástico. O sea, había que acabar con todas las formas de representación de lo que para ellos eran ídolos. Ídolos, el término ídolo llegó a nosotros con un carácter peyorativo.
pero ustedes saben que ídolo no es más que deidad. Entonces, más es lo que para nosotros significa que fue lo que fue sembrado en aquel entonces. Esa noción de ídolo no es más que un remanente de la colonia que nosotros heredamos y que tiene ese sentido peyorativo. O sea, que todavía está presente de una u otra forma. Entremos entonces de lleno al tema de la Virgen de Chiquinquirá. Y trataremos de ver cómo la Virgen de Chiquinquirá fue un proceso de mímesis colectiva. Ese es el punto central. Por supuesto, ya existían peregrinaciones o procesiones, como también lo llaman los españoles, que dicen que estamos usando términos muy de la lógica cristiana, pero hablemos, digamos, de desplazamientos colectivos en torno a espacios sagrados. Y eso es lo que entendemos por peregrinaciones. Para entender un poco la peregrinación muisca, tomamos un ejemplo de Lucas Fernández de Piedrahíta, que él a su vez toma de Jiménez de Quesada. Como ustedes saben, los textos de Jiménez de Quesada se perdieron. Pero Lucas de Fernández de Piedrahíta toma este fragmento que escribió Jiménez de Quesada. Jiménez de Quesada decía: otra de las ceremonias más ostentosas que hacían los moscas, así los llamaba, eran las procesiones, a que asistían sus reyes o caciques respectivamente en ciertos tiempos del año, especialmente en el de las siembras y cosechas. O sea, especialmente en lo que para nosotros sería los meses de julio y diciembre, que más adelante verán coinciden con las dos fiestas más importantes de la Virgen de Chiquinquirá. Y formábanse estas en ciertas carreras. Y ahora estamos hablando de las carreras de lagunas, carreras de la tierra, de más o menos media legua de longitud. O sea, estamos hablando de procesiones de 2,5 kilómetros. Las personas que salían en ellas, dice Quesada, sin que entre en cuenta la innumerable multitud que ocurría a verlas, serían de 10 o 12,000. O sea, los que estaban en la procesión eran 12,000. Los que la presenciaban, él decía, era innumerable. Que la noche antes se lavaban los cuerpos para que al día siguiente, más decentemente adornados, dividíanse en cuadrillas o parcialidades con diferentes trajes o disfraces, arreados de patenas de oro y otras diferentes joyas en que abundaban, aunque todos convenían llevar los cuerpos pintados de vija, o sea, agua. Unos iban representando osos, otros figuras de leones, otros tigres, otros cubiertos con pieles, de suerte que le pareciesen ya de este modo con muchas otras representaciones de animales. Estamos hablando entonces de distintos, en términos antropológicos estaremos hablando de distintas representaciones totémicas, o sea, distintos subdivisiones al interior del pueblo muisca. Es importante cómo iban, ¿no? Se bañaban, etc. Estamos hablando aquí algo que nada tiene que ver con el concepto de peregrinación en Santiago de Compostela, donde precisamente hay que vestirse con las peores vestimentas y flagelarse todo el tiempo, etc., y parecer lo más mísero. Aquí es todo lo contrario. El concepto es todo lo contrario. La construcción del cuerpo es bien diferente. Iban los sacerdotes con coronas de oro en forma de mitras. Siempre se está usando los términos católicos tratando, entonces tenemos que siempre leer tras ella. A quienes seguían con una prolongada escuadrilla de hombres pintados, sin disfraz ni joya alguna, sobre sí. Y estos llorando y pidiendo albochica. Retengamos el término llorando. El término llorando es muy importante a través de todo el proceso. Llorando y pidiendo albochica, y al sol mantuviesen el estado su rey o cacique y le otorgasen la súplica y ruego a que habían dispuesto aquella procesión, para lo cual llevaban puestas máscaras con lágrimas retratadas, tan al vivo que eran de ver. Luego inmediatamente entraba otra caterva,
los unos saltando de alegría, diciendo los otros que ya el sol les había concedido lo que los delanteros les iban pidiendo con lágrimas, los que iban llegando, y los otros que se volvían ya contentos. Iban otros con máscaras de oro disfrazadas y con las mantas arrastrando por el suelo en forma de cauda, que al parecer debían de hacerlo con el fin de barrer la carrera, las mantas barriendo, para que otros danzasen, pues les iban pisando las mantas otra gran muchedumbre de ellos ricamente adornados, bailando y cantando al compás triste y flemático, bailando y cantando, ya lo vieron, bailando y cantando, de sus máscaras y flautas, y tras ellos otros y luego otros, y tantos con diferentes invenciones. El último lugar llevaba al cacique o rey con el más costoso adorno y majestad que le era posible, y aunque era crecidísimo el número de gentes que le seguían y la diferencia de los trajes en que iban, demoraban sus parcialidades distintas y con partes de las primeras que formaban la procesión. No lo eran sino criados y ministros de la casa real que se diferenciaban según la calidad de las jerarquías en que servían. Esta parte, ¿no?, denotaban las parcialidades distintas. O sea, ya estamos hablando entonces, estamos hablando de saque o sipa, ¿no?, con distintas parcialidades, hablando de la cohesión política y simbólica de las distintas comunidades que lo acompañaban a él. Ya no solamente cada una parcialidad, sino era el saque o el sipa acompañado de sectores de otras parcialidades. Y lo que parecía creíble de estas procesiones, siendo verdad cierta, era la gran cantidad de oro que iba en ellas en tan distintas joyas como eran máscaras, mitras, patenas, medias lunas, brazaletes, ajorcas y figuras de varias sabandijas, por cuya razón no expreso el valor de ellas según lo he oído afirmar a muchos. Baste saberse que ya los habían desposeído de todo, lo dice Quesada. Baste saber que ya los habían desposeído de todo, y sin embargo había todavía gran cantidad de oro. Y que por muy de mañana que se diese principio a esta, no se hacía poco en volver a la noche con la procesión a palacio, donde lo que se gastaba de su vino o chicha, aún con la pretensión poco más o menos, le parece a Quesada, que lo vio y lo refiere, ser muy dificultoso sin aventurar el crédito. Estas procesiones se continuaron por muchos años después de conquistado el reino, y ninguna ceremonia se desarraigó de los naturales con tanta dificultad como ella. Chicha, de nuevo, fiesta. Nada que ver con Santiago de Compostela. Bien, miremos entonces, tratemos de ver el umbral de la hagiografía desde la perspectiva un poco de cómo estos misioneros veían este fenómeno. Hagiografía en términos de historia sagrada, historia de santos, entonces digamos que es la historia para ellos de un lugar santificado. O sea, para los misioneros, Chiquinquirá es un lugar santificado. Bien. Tenemos aquí lo que está de fondo siempre es el espacio sagrado. Pero en este espacio sagrado vamos a ver cómo ocurre el milagro que ya ustedes escucharon allí, ¿no?, que simplemente les recuerdo, como lo planteaba Ariza. Decía que el 26 de diciembre de 1586, recuerdan, a las 9 de la mañana, estaba María Ramos, que todos los días rezaba. Todos los días rezaba. Recuerden que ella se había ido despechada a Chiquinquirá, ¿no?, porque su hombre ya andaba con otra mujer. Y su concuñada decidió irse con ella a sus otros aposentos. Un aposento estaba en Suta y el otro en Chiquinquirá. Ya se imaginen ustedes las dimensiones de una encomienda, los que conocen esas zonas. Y eso era una encomienda chiquita, de Suta a Chiquinquirá.
Chiquinquirá no era un lugar de habitación. La habitación normal, los indígenas vivían en las colinas. Ahí hay mucha arqueología todavía por hacer. Las crónicas hablan de los indígenas cocas en esa zona. Bien, el milagro entonces que se da, recuerden, es está María Ramos rezando y ella está ya devolviendo, se han terminado sus oraciones y está saliendo la capilla, no se puede llamar capilla, y entonces pasa la india Isabel con su hijo Miguel, y el niño es un niño el que ve que el cuadro se ha bajado de su sitio, se ha colocado en el sitio donde está María Ramos arrollada, y se ilumina. Recuerden que el cuadro estaba totalmente destruido, pues, deslustrado, es el término que usan, o sea, descolorido. Por eso insisto mucho en este tema de lo opaco. Y dice el niño apenas dice que lo miren todos, María Ramos y todos dicen que en ese momento se había iluminado el cuadro y que sus colores estaban más bellas, ¿no? y luminosas que antes. Esto no lo trae aquí, pero el proceso de verificación dice que, según ya en todo el mundo del imaginario habla que este cuadro duró 24 horas iluminado en esa zona. Todo lo que quedó, digamos, en esa idea del mundo imaginario de aquel entonces. Este milagro, lo interesante de todo esto es que pudo haber pasado desapercibido, ¿no? Pudo haber sucedido. Se han dado otros casos de milagros, ¿no?, que son anecdotarios prácticamente, pero lo interesante es por qué este milagro se difundió, por qué la noticia se regó de algo que simplemente pudo haber pasado como algo una anécdota muy particular, y sin embargo se empieza a difundir. Pero no solamente se empieza a difundir, sino los indígenas empiezan a llegar allí de forma espontánea. ¿Por qué? Y este es el gran punto, digamos, de reflexión, que por supuesto habrá que seguir investigando, pero que considero que es el eje de todo lo que sucede alrededor de este milagro, la manera como responden los indígenas. O sea, en estos momentos los indígenas no llegan allí por coacción, sino por decisión. Toman la decisión de ir hacia allí. Y para que esta aglomeración, la gente empiece a llegar allí, pues es muy interesante ver la reacción de las instituciones. O sea, Fray Luis Zapata de Cárdenas pudo haberlo considerado algo sin importancia, y sin embargo ordena un juicio de verificación, pide un juicio de verificación. Desde la lógica de Dios había que tratar de demostrar que hubo una presencia de Dios en la lógica cristiana. Y fuera de eso, nombra como parte de los miembros de ese juicio a Juan de Castellanos. O sea, estamos hablando de un hecho al cual le dio el clero la mayor importancia. Y si le dio importancia es porque estaba pasando algo allí. La Virgen de Rosario tiene, recuerden, es un lienzo, es una tela de una manta indígena común y corriente, está pintada sobre una manta indígena tradicional. Y la idea de la Virgen de Rosario es que Antonio de Santana era devoto de la Virgen de Rosario. Él era de la zona de Extremadura, en España, donde la Virgen de Rosario era una devoción muy importante. Y él entrega una imagen de esta
Virgen del Rosario a Alonso de Narváez, que era un artesano español, pero que no tenía sino colores nativos para trabajar, pinturas vegetales, etc. Y pinta a la Virgen del Rosario, y a la derecha de la Virgen coloca a Antonio de Santana, y a la izquierda coloca a San Antonio de Padua, y a la izquierda a San Andrés Apóstol. Antonio de Santana en honor del encomendero, y Andrés digamos, en honor al dominico que estaba desarrollando la evangelización en esa zona de Suta, que era Andrés de Jadraque. Si ustedes se dan cuenta, a la derecha está el santo y a la izquierda está el apóstol. En este cuadro, el orden del cielo se invierte y el orden de la tierra se impone. A la derecha debía estar el apóstol y a la izquierda debía estar el santo. Se coloca, entonces ya se está mostrando el poder político. Gracias. El poder político que está, digamos, que está presente en el cuadro. Bien. Entonces, aquí hablar de que estamos ante una tecnología de convencimiento no es muy claro. No es muy claro por la actitud que tienen los indígenas. Y viendo entonces esta reacción que se da entre los indígenas, con todo este proceso de verificación, el cuadro empieza a adquirir ya importancia dentro, digámoslo así, dentro de el instrumental del catolicismo. Es un campo, el cuadro es un campo de lucha simbólica, y es un campo de lucha simbólica, como lo voy a plantear, que no tiene fin, permanente. El cacique de la zona, de aquel entonces, hay una anécdota de 1587, o sea, en enero de 1587, apenas unos meses después de ocurrir el milagro, se da una peste en Tunja y deciden llevar el cuadro a Tunja. Los indígenas se resisten a que el cuadro sea llevado. Sin embargo, los convencen, no tenían mucho poder para decir lo contrario, y Tovar y Mondía nos describe esta reacción de los indígenas. Dice, el cacique don Alonso de Chiquinquirá, que estaba llorando porque traían la dicha imagen a él y a sus indios, allí lo consolaron diciéndole que brevemente la volverían. Traían, en este caso, así está en el texto, lo llevaban. Y el dicho cacique se vino con las demás gentes hasta el pueblo de Suta, donde se volvió. Y viniendo a dicha ciudad por el camino, encontraban en los campos muchos indios e indias cargados con leña y otras cosas. Y así como los indios divisaban la dicha imagen, dejaban sus cargas en el camino y en el suelo, y iban, así está en el texto, y se hincaban de rodillas y ponían las manos mostrando mucha devoción con lágrimas. Y llegados al pueblo de Tinjacá, salían los indios de dicho pueblo en procesión juntamente con el sacerdote, y allí se recibió con muchas lágrimas. Y de ahí se partieron para el pueblo de Suta, donde salieron a recibir la dicha imagen en procesión. Y este testigo diró cómo los indios de dicho pueblo se bajaban a coger las gotas de cera que caían de las hachas, o sea, de las velas. Las gotas de cera que caían de las hachas, que iban delante de la dicha imagen, encendidas, y decían que aquella cera era reliquia, y que así la guardaban y comían, y la recibían con muchas lágrimas y llanto, mostrando mucha devoción, y quedó allí aquella noche, y los indios y españoles y clérigos estuvieron velando aquella noche la dicha imagen. Ya eran todos los que la velaban. Y otro día siguiente partieron de dicho pueblo de Suta en procesión
en prosecución, perdón, de su camino y pasaron por el pueblo de Sáchica y salieron en procesión los dichos indios del pueblo Sáchica y el dicho clérigo del dicho pueblo revestido y recibieron la dicha imagen con su procesión y hubo mucho llanto y lágrimas. De los dichos indios mostrando tener mucha devoción a la dicha imagen y así muchos de ellos sacaban los bocados de hachas y que iban encendiendo delante de la dicha imagen diciendo que la querían para reliquias y por ponérselas en la garganta. Aquí es interesante ver cómo entonces esta cera era utilizada como una forma de salud, de medicina tradicional para ellos. Y es interesante ver cómo ese elemento que todavía se observa, pero que es mucho más claro en el siglo XVI, en el mundo muisca, el mundo de la medicina tradicional, el mundo de lo sagrado y el mundo, la mal llamada hechicería, la magia, no están separados. Es un universo simbólico absolutamente articulado que tuvo que irse separando como una forma de resistencia.